Buenas noches, que Dios te bendiga. Te saluda a tu hermano Ricardo. Hoy quiero compartir contigo alguna advertencia, un tema que habla acerca de aquellos falsos maestros que se han levantado en estos tiempos. Y hoy quiero hablarte acerca de 7 cualidades inequívocas de un falso maestro para que estés apercibido. Tal vez te has topado con alguno de ellos o los has mirado en las redes sociales y debes de tener cuidado porque pueden hacer que te desvíes de la fe verdadera. Y el apóstol Pablo tuvo cuidado, incluso él instruyó a Timoteo y a Tito para que tuvieran cuidado en esa área. Quiero leerte una parte de la escritura que se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, y dice de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero exponerte este tema en esta noche, esperando que Dios agregue bendición a esta palabra y que tus oídos se presten para escuchar este tema, para prevenirte, pues si en algún momento te llegas a encontrar con algún falso maestro. Hermano, si buscas a lo largo de la extensa historia de la iglesia cristiana, verás que los falsos maestros han existido todo el tiempo, han estado presentes en cada tiempo y en cada época, y nuestra época no es la excepción. Hay multitudes de hombres enseñando falsas doctrinas, enseñando lo que la Biblia no dice, sacando de contexto y enseñando herejías, y muchos hombres y mujeres con buenas intenciones a todo le dicen amén. El apóstol Pablo nos invita a que escudriñemos la profecía, que nos abstengamos toda especie de mal, que retengamos lo bueno, y es lo que hoy quiero, amado hermano, exponer un poquito para que tengas cuidado. Estos hombres, estos falsos maestros estuvieron en la iglesia primitiva, estos hombres estuvieron en la iglesia medieval, en la iglesia de la Reforma, en la iglesia puritana, y por supuesto están en la iglesia de hoy a nivel general, independientemente de la denominación. Hay muchos falsos maestros. Estos falsos maestros han sido una plaga desde el principio y son una plaga en la actualidad. Y pareciera que en estos tiempos hay muchísimos falsos maestros y las redes sociales se prestan para todo eso. Y la negligencia del pueblo cristiano que no lee su Biblia, hermano, hace más fácil el trabajo para estos hombres. Pero, amados hermanos, lo interesante es que aunque los tiempos y las circunstancias pueden haber cambiado, sus métodos en realidad no lo han hecho, siguen siendo de la misma manera. Ya sea, amados hermanos, que mires al primer siglo o al segundo siglo o en el siglo XXI en el cual estamos nosotros, pronto detectarás estas señales de las cuales yo te quiero enseñar un poquito, que son señales de un falso maestro. Como número 1, los falsos maestros buscan agradar a los hombres. Ellos no se atreven a confrontar el pecado, mucho menos decirle abiertamente a alguien que está actuando de una manera incorrecta. En el fondo, amados hermanos, a estos falsos maestros no les interesa quedar bien ante los ojos de Dios. No. Ellos tienen temor de los hombres, ellos quieren quedar bien con los hombres. A ellos realmente solo les interesa quedar bien ante los ojos de los hombres, sin importarles que a Dios no le agrade lo que ellos están haciendo. Son lo que el apóstol Pablo llamó personas que tienen comezón de oír. Hay muchas personas que se acercan a escuchar mensajes muy bonitos, mensajes que hablan solamente de éxito, de prosperidad, que te va a ir bien. El Señor promete para ti en este año esto, promete este año lo otro, pero jamás reprenden el pecado, jamás, amado hermano, agarran los versículos y los enseñan de una manera correcta porque no les conviene. Y estas personas se acercan también con una comezón de escuchar, pero quieren escuchar algo que se acomode a sus vidas. Me quiero imaginar al profeta Isaías o Jeremías o Ezequiel, uno de esos predicadores que tienen iglesias mega grandes en las cuales se predican solamente mensajes que se acomoden a la vida de las personas. ¿Tú crees que le aplaudirían si Isaías estuviera hablando en ese lugar y les dijera: crié hijos y los engrandecí y ellos me dieron la espalda? El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero este pueblo no conoce, están enfermos desde la mollera hasta la planta de los pies. ¿Tú crees que esa gente permanecería ahí aplaudiendo y gritando amén? No, hermanos, rápidamente saldrían de ese lugar y dirían: ese no es mi Dios. Estos hermanos son maestros cuya gran habilidad es aprender lo que otras personas quieren oír. Y luego de que las aprenden, simplemente van y le dan esas palabras o ese alimento a aquellos oyentes. Simplemente para regurgitar lo que
La gente quiere escuchar. Ellos comen, agarran, sacan de contexto los versículos y se los dan a las personas porque a la gente le gusta que las traten bien, que les hablen bonito, que les hablen de que les va a ir bien, que les hablen de que va a haber dinero, que la bendición del Señor extiende tus estacas y todo eso, amados hermanos. Pero cuando se les habla de santidad, cuando se les da enseñanza acerca de la santidad práctica, estos hombres, estas mujeres y estas personas que oyen no quieren el mensaje. Estos hombres, en lugar de desafiarlos, los halagan. En lugar de decirles que lo que están haciendo en su estilo de vida está mal, ellos vienen y les dan palabras bonitas. En lugar de exponer el pecado de aquellas personas que están en esas congregaciones, afirman el pecado y lo consienten como si fuera algo liviano, como si fuera algo ligero, cuando es el pecado el mayor problema de la humanidad. Fue a causa del pecado que Adán y Eva murieron espiritualmente. Es a causa del pecado que llegó la enfermedad y la tierra recibió una maldición. Es a causa del pecado que tú y yo necesitamos que Cristo Jesús viniera a esta tierra y muriera por ti y por mí, y nos justificara delante del Padre por medio de su sangre preciosa, y nos presentara como inocentes delante del juez del universo. Escucha lo que la Biblia dice sobre un verdadero maestro, para que no te dejes engañar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. La palabra tenemos que hablarla no para agradar a la gente, sino para agradar a nuestro Señor. Tenemos que obedecer la palabra, tenemos que vivir esta palabra. Los falsos maestros hablan para agradar a los hombres. Ellos no se atreven a decirles que lo que están haciendo es algo incorrecto. El punto número 2. Los falsos maestros dirigen sus críticas más duras contra los siervos más fieles de Dios. A ellos no les caen bien aquellos hombres que predican la palabra de verdad. Para ellos son exagerados, para ellos son hombres fanáticos, pero porque hablan la verdad del Evangelio. Ahora, no quiero confundir esta palabra fanático. Hermano, un cristiano genuino y verdadero es aquel que se esmera, que se esfuerza por conocer la palabra del Señor para poder vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y hay hombres que tienen la gracia del Señor y tienen el don de la enseñanza, son maestros de la palabra y son hombres que Dios ocupa como instrumentos para que aquellas personas que los escuchan aprendan a vivir en santidad. Estoy seguro de que has visto esto antes, esto que te acabo de decir. Estos hombres dirigen sus críticas a aquellos hombres que hablan de verdad el Evangelio, que hablan la palabra. Y la gente, cuando escucha la crítica que ellos hacen, les aplauden, porque no les parece que haya hombres que verdaderamente amen al Señor y estén predicando lo mismo que nuestro Señor Jesucristo y cada uno de los apóstoles. Arrepentidos y convertidos, dijo Jesús. Juan el Bautista venía predicando arrepentimiento, el Señor llega a predicar arrepentimiento, los apóstoles predicaban arrepentimiento. Y es el mismo mensaje, porque el hombre necesita arrepentirse de su mala vida que lleva. Hermanos, los falsos maestros siempre reservan sus ataques más brutales para aquellas personas que aman verdaderamente a Dios y que le sirven con un corazón sincero. ¿Recuerdas que Pablo dijo que de una u otra manera se predica el Evangelio? Algunos lo hacen por amor, otros lo hacen por competencia, algunos lo hacen nada más por envidia, pero de una u otra manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es predicado. Piensa en el apóstol Pablo un momento, piensa unos segundos. Su ministerio entero estuvo constantemente amenazado por personas, y no eran personas de afuera, no, ni siquiera de aquellos que creían en otros dioses. Era amenazado por hombres que estaban dentro de las iglesias, incluso donde él predicó y les dejó advertencias: tengan cuidado porque en el momento que yo me vaya se van a levantar hombres malvados, falsos maestros, y van a querer engañar a muchos de ustedes. El apóstol Pablo era atacado por los de adentro y sigue pasando lo mismo, amados hermanos. Pablo fue amenazado constantemente por personas que conocían también la palabra, pero ellos no querían vivir en santidad. Decían que sus cartas eran duras, que sus cartas eran fuertes, pero que la presencia de Pablo era débil y su forma de hablar era insignificante, haciendo menos el ministerio de Pablo, y Pablo tuvo que defender su ministerio. ¿Verdad? Eso es cierto lo que te estoy diciendo. Más aún, amado hermano, puedes pensar en Jesucristo.
¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Sufrió constantes ataques. ¿Recuerdas? Lo querían apedrear, lo querían agarrar, lo querían matar. Y mucho tiempo estuvieron planeando cómo callarlo. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Por qué? Por hablar acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Por agarrar a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, para hablarles acerca del evangelio y confrontarlos con su pecado. Y eso es algo que no le gustaba a estos hombres, porque ellos buscaban la aprobación del hombre y no la de Dios. Eran falsos maestros, así como ahorita se siguen moviendo muchos falsos maestros. Jesús sufrió ataques. Jesús fue atacado y fue crucificado por hablar la verdad, por predicar el evangelio. ¿Y de quién sufrió esos ataques? De las autoridades religiosas, de aquellos que estaban en aquel tiempo, que eran la crema innata de la religiosidad. Los maestros religiosos, amados hermanos, continúan el día de hoy aprendiendo esas prácticas que hacían en la antigüedad. Ellos reprenden y menosprecian a los siervos más fieles de Dios, aquellos que reprenden el pecado, que hablan acerca de la santidad, aquellos que enseñan verdaderamente lo que la Escritura quiere que tú y yo aprendamos. ¿Y qué es? ¿Cuál es ese propósito? Que aprendamos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Como punto número 3, hermano, los falsos maestros enseñan su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Dios me dijo, Dios me habló, yo creo, yo pienso. Muy pocas veces vas a decir, la Biblia dice, en tal capítulo y en tal versículo. No, ellos dan, amados hermanos, su opinión personal. Ellos maquillan y de repente dicen, bueno, yo creo que quiere decir esto, sin estudiar verdaderamente la Escritura. Los falsos maestros siempre enseñan sus propias necesidades en lugar de la sabiduría divina. Esto significa entonces, amado hermano, que la fuente última de su enseñanza es su propia mente. No es la palabra del Señor, es su propio corazón, sus propios deseos pecaminosos. ¿Por qué tantos hombres están hablando todos los días de dinero y dinero y dinero? De diezmos y diezmos y diezmos. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhela su corazón. ¿Por qué no hablan de santidad? ¿Por qué no enseñan quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué no enseñan qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué no enseñan que el hombre que no vive en santidad no podrá mirar al Señor? ¿Por qué enseñan que el hombre debe de recibir todos sus bienes en esta vida? Que Dios no te quiere pobre. Cuando la Biblia dice a través de los labios del apóstol Pablo que Pablo estaba acostumbrado a tener abundancia, pero también estaba enseñado a no tener absolutamente nada. Y él decía que tengamos contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Escucha lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice lo siguiente: los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. ¿No se te hace algo familiar con lo que está sucediendo ahorita? Muchos hombres profetizando, muchos hombres hablando, diciendo que Dios les dijo cuando Dios no ha hablado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que venir a la palabra, tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo exponía la palabra, dice que ellos corrían a las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que correr a la Escritura, porque muchos hombres están diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me reveló, tengo una nueva revelación. Cuando tenemos ya la revelación en la Escritura, ya Dios habló todo lo que tenía que hablar. Y si alguien habla en el nombre del Señor y no se ajusta a lo que dice la palabra, te puedo asegurar que es un mentiroso. Es un mentiroso. Dios no ha hablado. Hermano, eso era cierto en los días de Jeremías. Hombres que se llamaban profetas venían y decían, Dios me dijo. Y eso que pasaba en aquellos tiempos es igual de cierto ahorita en nuestros días. Muchos hombres ocupan el nombre de Dios diciendo que Dios habló y Dios no ha hablado absolutamente nada. Pero ¿por qué no lo detectamos? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos conocimiento de la Escritura. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué se está perdiendo la iglesia? ¿Por qué está aceptando todas estas herejías? ¿Por qué está aceptando todas estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros? Es porque no escudriñan la bendita palabra de Dios. Debemos de ser diligentes, debemos de correr a las Escrituras, debemos estudiar la palabra para no ser engañados. Así como en el tiempo de Jeremías, en el tiempo antiguo, muchos hombres se levantaron hablando en el nombre de Dios y Dios no había dicho nada. Esto es cierto en nuestros días. Muchos falsos caminan por ahí predicando. Muchos hombres enseñando principios. 10 principios para ser felices, 10 principios para ser ricos, 10 principios para tener gente a la iglesia. No, la palabra del Señor enseña de principio a fin
que tu deber y el mío es solamente predicar la palabra, pero hablar la verdad del Evangelio. Lo demás le pertenece al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si Dios no los convence, si el Espíritu de Dios no hace ese trabajo, esa labor, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como punto número 4, hermano, los falsos maestros ignoran lo que es de mayor importancia para centrarse en lo que es de menor importancia. ¡Wow! Estos temas que ellos predican, amados hermanos, no tienen tanta importancia en nuestra vida, enseñando cosas materiales, las cosas que puedes obtener, llamándole bendición a un montonal de cosas que Dios no le llama bendición. Ellos no enseñan otra cosa más que hablar de cosas, hermano, que la Biblia tal vez las menciona, pero no son cosas prioritarias para nuestra vida. Los falsos maestros siempre ponen un gran énfasis en los mandamientos pequeños, mientras ignoran descaradamente los grandes, los más importantes. Pasan por alto lo que la Biblia más enfatiza para centrarse, en cambio ellos, para centrarse en ¿qué? En estos pequeños versículos y personajes secundarios. Jesús, ¿cuántas veces habló Jesús del dinero? Y cuando habló de una manera diferente a lo que escuchamos ahorita. Jesús habló acerca del infierno, fue el que más habló del infierno. Advirtió a la gente acerca del infierno, enfatizó bastante acerca del infierno, hiperbolizó acerca del infierno. Por ejemplo, hiperbolizó cuando dijo que es mejor, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar sin mano al cielo que con las dos manos. Si tus pies te son ocasión de pecar, córtalos. Está hiperbolizando, está exagerando, haciendo énfasis lo importante que es vivir obedeciendo la palabra del Señor y apartarse del pecado. Estos temas son temas que estos hombres o estos falsos jamás los vas a escuchar hablar. Ellos hablan de otras cosas, cosas secundarias, cosas que vienen en la Escritura, pero que no son de gran importancia para nuestras vidas. Piensa de nuevo, amados hermanos, piensa en Jesús. Cuando habló en contra de las autoridades religiosas, los líderes religiosos de su época, Él dijo lo siguiente, amados hermanos, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Escucha, es Jesús hablando. Es un mensaje que Dios dio. Hipócritas, le dice, que pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Mateo capítulo 23, versículo 23. Como siempre, en aquel tiempo ya pasaba. Enfatizaban sus mensajes en el dinero, en este caso el diezmo. Y Jesús los reprende y les dice: ustedes son hipócritas, abandonan lo más importante de la ley, los preceptos más importantes de la ley. Y dice, ¿cuáles son los preceptos más importantes de la ley? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y esos mensajes no los tocaban. Pasa lo mismo en estos días. El hombre que es un falso maestro enfatiza su mensaje en dinero. Dinero por aquí, dinero el lunes, dinero el martes, dinero el domingo. Y siempre pacta con Dios, como si Dios fuera un hombre que está pactando con el hombre. No, amados hermanos, nadie puede hacer un pacto con el Señor. Ya hay un pacto. Y ese pacto se selló con sangre y fue Cristo el que lo hizo, pero no fue el hombre. El hombre no puede pactar con su Creador, hermano. Es Dios. Dios ya ha hecho una obra maravillosa, como que para que perdamos el tiempo hablando siempre de dinero y de dinero y de dinero. Es cierto que la iglesia tiene necesidades y que la iglesia está obligada a dar una ofrenda para cubrir las necesidades de la iglesia. Pero no podemos abusar de aquellas personas que están escuchando el mensaje, engañándolos, haciéndoles creer que si ellos dan, Dios les va a dar en abundancia, puro dinero y dinero. No, hermano, la Biblia habla que había una iglesia que era muy pobre y de su pobreza dio ofrendas para ayudar a otras iglesias. Escucha, de su pobreza Dios los ha bendecido, amados hermanos. A lo largo de la Escritura encontramos la generosidad, que es una enseñanza que debemos de aprender, ser generosos, hermano. Y Dios conoce quiénes son generosos, y hay una bendición para aquellos. Pero no podemos enfatizar nuestros mensajes siempre en el dinero. Estos falsos predican siempre de lo mismo. Puedes reconocer a un falso maestro cuando mide la piedad por el cumplimiento de las reglas más pequeñas. Si tú diezmas, Dios se agrada de ti. Si tú te apartas del pecado, deberían de decir. Si tú dejas este pecado, si tú matas este pecado, Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: adulterio, celos, contiendas, disensiones, pleitos, lujurias, borracheras, orgías. Él agarra un montón de pecados que tú y yo estamos obligados a matarlos, pero jamás
Habló Pablo, si ustedes traen dinero, Dios los va a bendecir en abundancia. Pablo sí habló de dinero, hablando de ofrenda, pero él decía que era una ofrenda agradable delante de los ojos del Señor y que él estaba contento porque tenían cuidado de él nuevamente. Pero él decía, no lo digo porque tenga yo necesidad. Pablo dijo, yo estoy enseñado a tener en abundancia y a no tener absolutamente nada. Hermanos, debemos de tener cuidado lo que enseñamos. Estos hombres lo hacen descaradamente. Incluso, amados hermanos, rompen con gusto y descaradamente los preceptos más importantes de la Escritura, cambiándolos por mensajes que solamente alimentan su vientre, porque ese es su Dios, su vientre. Ellos piensan en cosas materiales, pero no piensan en la santidad, no piensan en el Espíritu Santo, no piensan en la intimidad con el Señor. Ellos piensan completamente distinto. Ahora, hermano, como punto número 5, los falsos maestros enmascaran su falsa doctrina con un discurso elocuente y una lógica impresionante. ¡Wow! Ellos, amados hermanos, son maestros de la homilética. Ellos saben hablar, saben exponer un buen discurso, lo maquillan muy bien y se oye muy bonito, pero les hace falta algo, lo esencial. Les hace falta verdaderamente hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarle acerca de la cruz, hablar acerca de que todo aquel que ama al Señor tiene que tomar su cruz y seguirle cada día, todo el tiempo, que tienen que hacer morir lo terrenal, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, que ahora vive Cristo en nosotros y por lo tanto ahora vivimos nuestra fe, así como el Hijo de Dios nos amó y nosotros también lo amamos a Él y ahora vivimos al igual que Él nos ha dejado un ejemplo. Verás, un falso maestro no puede ofrecer una interpretación consistente de la Biblia. No pueden tocar estos temas. Entonces, ¿qué hace? Esconde la blasfemia y la doctrina peligrosa detrás de lo que parece un buen argumento, un argumento poderoso. ¿Has escuchado montonales de mensajes que muchas personas se comen? Pero ¿sabes por qué? Porque no tienen discernimiento. Porque el discernimiento viene por medio de escudriñar la palabra. El Espíritu Santo te da el discernimiento por medio de escudriñar la palabra. No es como muchos piensan, a mí el Señor me ha dado discernimiento y jamás han leído la Escritura. Déjame decirte que es una mentira lo que tú crees. ¿Y por qué? Porque solamente por medio de la palabra Pablo oraba por la iglesia y les decía que él deseaba que crecieran en el conocimiento de la verdad del Evangelio. Pablo oraba por la iglesia para que crecieran en conocimiento. Pablo, amados hermanos, invitaba a la iglesia a que lo conocieran, que conociéramos a Jesús por medio del conocimiento. Jesús mismo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El que me ama, mi palabra guardará. Y para poder guardar la palabra necesitamos conocerla. El discernimiento no es algo que el Espíritu Santo viene y pone solamente porque tú le caes bien o porque estás bonito, no. El discernimiento sí lo trae el Espíritu Santo a la vida de un creyente, pero lo hace por medio de la palabra del Señor cuando estamos escudriñando esta bendita palabra de Dios. Hermanos, detrás de este mensaje elocuente que estos hombres ofrecen a sus oyentes, amados hermanos, el equivalente espiritual de un hermoso y atractivo dulce que está mezclado con un veneno mortal. Se oye bien, se oye bonito, pero los están inyectando contra la verdad del Evangelio. Estas personas, cuando les presentas el Evangelio de Jesucristo, muchos de ellos se enojan, se molestan y dicen, wow, ese no es el Evangelio de Cristo, no lo quiero. Y es porque han escuchado mucho tiempo a estos hombres que solamente endulzan el oído, porque es un veneno mortal. Hermanos, parece exquisito, parece valioso, delicioso, se oye muy bien, pero aún así te matará por completo tu vida espiritual y tú no aprenderás, si no estudias, no aprenderás verdaderamente lo que es un verdadero maestro conforme al corazón de Dios. Pablo tuvo que recordarle a la iglesia en Corinto lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Es el apóstol Pablo. Él fue a llevarles verdaderamente un mensaje sencillo, pero lleno del poder de Dios, lleno verdaderamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vino con un mensaje sencillo, pero que tenía detrás de sí todo el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Como punto número 6, amado hermano, los falsos maestros están mucho más preocupados por ganar a otros para sus propias opiniones que en ayudar y mejorar realmente a las personas. Ellos quieren tener seguidores, ellos quieren tener discípulos, ellos quieren que alguien los siga, pero ellos no están pensando en que estas personas se aparten del pecado y vivan en santidad. Sinceramente, amados hermanos, las personas no les importan estos hombres, sino que estos hombres se preocupan por sí mismos. Ellos quieren tu lealtad, quieren tu dinero, quieren tu cuerpo, quieren algo, cualquier cosa, pero no les importa tu alma.
El alma de las personas es preciosa porque esa alma tiene eternidad. Y la eternidad nos está esperando a todos. Tarde que temprano vamos a partir a la presencia del juez del universo para ser juzgados delante de su presencia. El Señor conoce a los que son suyos, pero también, amados hermanos, hay muchas personas en esos lugares que verdaderamente tienen hambre y sed de la palabra. Y es por eso que esas personas deben de tener cuidado, que es lo que están escuchando, porque de verdad buscan la palabra del Señor. Ojalá algunos de ellos salgan de esas iglesias, de esos lugares donde hay muchos falsos maestros. Hermano, Jesús dijo lo siguiente: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Mateo capítulo 23, versículo 15. Es el Señor Jesucristo el que lo dijo, no soy yo. Solamente te estoy leyendo lo que dice la Escritura. Es lo que hacen estos hombres. Buscan prosélitos, seguidores. Y después de eso dice la palabra aquí. Ya Jesús se lo dijo en aquel tiempo a estos escribas, estos fariseos, lo que estaba pasando, lo que ellos estaban haciendo, amados hermanos. Entonces verás, los falsos maestros, en última instancia, no están interesados en mejorar vidas y salvarlas y ganarlas para Cristo. No. Están interesados en ganar seguidores para su ego, para luego obtener poder y autoridad para sí mismos. Dice la palabra del Señor que nosotros, los pastores, debemos de ser ejemplo de la grey. Tenemos que hacer nuestro trabajo con ánimo pronto, con voluntad propia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Hermano, los falsos maestros se aprovechan de sus seguidores. Este es el punto número 7 y es el final. Los falsos maestros se aprovechan de sus seguidores. Mira las redes sociales, hermano. Fíjate todas las cosas que están sucediendo. ¿A poco no te duele? ¿No sientes feo al mirar cómo tantísima gente siga a estas personas que son falsos maestros? Se emocionan y ellos, hermano, son capaces de defenderlos a capa y espada. Pero te voy a decir por qué. Porque aún tienen una venda en sus ojos que no los deja mirar más allá. Son personas que no tienen discernimiento por falta de conocimiento. Y los falsos maestros se aprovechan de la gente. Eso es una característica. Esos hombres son aprovechados de la gente. Se aprovechan de su ignorancia. También se aprovechan de la codicia, porque muchas de estas personas que escuchan el evangelio de estos hombres, por ejemplo, de la prosperidad, ellos tienen un corazón avaricioso. Ellos están codiciando cosas. Se aprovechan de la lujuria o de la inmadurez, de cualquier cosa, con tal de poder explotarlos, con tal de poder sacar un provecho de la gente. Encuentran personas que anhelan dinero y les prometen dinero. De verdad, hermanos, escucha esto. Personas por montones están esperando que se pare un hombre llamado profeta y le diga: así te dice el Señor, yo te bendeciré, este año es el año de tu éxito, te voy a dar en abundancia como nunca habías tenido. Hermano, la gente con eso se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque en medio de su corazón tienen el deseo del dinero, no tienen el deseo de la santidad, no tienen el deseo de apartarse del pecado. Ellos quieren una vida cómoda, ellos quieren un cristianismo sin cruz. No se puede. Cristianismo sin cruz no existe en la Biblia. Quieren un cristianismo con comodidad. Ellos no quieren, amados hermanos, el servicio al Señor. No, ellos quieren ser servidos. Hermano, estos mensajes, cuando se acomodan a las personas, y más aquellas personas que tienen un corazón lleno de codicia, amados hermanos, y les prometen dinero, lógico que ese mensaje se va a acomodar fácilmente a su estilo de vida. Encuentran personas consumidas por la lujuria y les prometen que pueden satisfacer esas lujurias. Les dicen que no pasa nada, pero la palabra del Señor enseña todo lo contrario. Hermano, esto es exactamente por lo que Pedro advierte. Escucha lo que dijo el apóstol Pedro. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. ¿Qué harán? Sigue diciendo el apóstol Pedro. ¿Qué harán? Vamos a ver qué van a hacer estos falsos. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. En su avaricia, escucha, avaricia, los explotarán con palabras falsas. Ven y pacta con el Señor. Ven y deja tu dinero. Ven y esto. Mira, hermano, quiero que entiendas algo. Yo no estoy diciendo que Dios no bendice al dador alegre. No me malinterpretes. Pero no de la manera como lo están enseñando, provocando la codicia y la avaricia en el corazón de muchos hombres. No. Dios bendice al dador alegre. Aquellos que no van exponiendo cuánto dan, haciendo compromisos, pero están esperando algo a cambio. ¿Y si Dios no les quiere dar nada? ¿Y si Dios solamente recibe esa ofrenda? Pero si Dios dice, bueno, pues yo no les quiero dar dinero, los voy a bendecir de otra manera. Estos hombres se enojarían. ¿Dónde están mis millones? Dicen algunos. ¿Dónde está mi dinero? Hermanos, esos mensajes alimentan solamente la avaricia de muchos hombres.
Dice la palabra del Señor en esta carta, segunda de Pedro 2, 1 y 3, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Verás, hermano, los falsos maestros están interesados en tus bienes, no en tu bienestar. Escucha bien esto, hay una gran diferencia. Ellos quieren lo que tú puedes dar, pero ellos no están interesados en tu bienestar. No están interesados en tu alma, hermanos. No quieren salvar a los perdidos. Quieren servirse a sí mismos. ¿De quiénes? De aquellos que están escuchando sus mensajes. Estos falsos maestros están perfectamente contentos con que Satanás se quede con tu alma. No les interesa tu salvación, hermano. Siempre y cuando ellos puedan quedarse con tus cosas, tu dinero, tus casas, tus carros, todo lo que puedan sacar de ti. Hermano, ten cuidado. Debemos escudriñar la palabra. Los falsos maestros siempre han sido una plaga en la iglesia. Esa plaga no se va a acabar, hermano. Al contrario, están surgiendo más falsos. Y siempre estos falsos lo serán. ¿Hasta dónde? Hasta el día que el Señor regrese por su pueblo. Hasta el día que el Señor regrese por su iglesia. Pero, hermano, como conocemos sus métodos a través de la Escritura, mejor aún, hermano, conocemos la Escritura que nos enseña cuáles son las características de estos falsos maestros, que siempre expone la palabra lo que son, lo que ellos van a hacer, lo que ellos están pensando. Tengamos cuidado, seamos cuidadosos y corramos a la Escritura. La palabra siempre los expone como lo que son. Hermano, nuestra mejor defensa contra los falsos maestros es conocer tan bien la palabra de Dios, de manera que inmediatamente detectemos y podamos detener cualquier desviación de esa preciosa verdad que es la palabra del Señor. Hagamos caso a Pablo. Escudriñen la profecía. Absténganse de toda especie de mal. ¿Te das cuenta? Para poder escudriñarla, tenemos que conocer la palabra del Señor. Recuerda, los de Tesalónica no eran tan nobles como los de Berea. Por eso Pablo le escribe a Tesalónica: escudriñen, vean lo que les están diciendo. No se coman todo. Tienen que escudriñar la palabra. Lo mismo te invito yo en esta noche, amado hermano, amado amigo, que escudriñes la palabra del Señor. No sea que tú también vayas a ser víctima de estos falsos maestros y que por no conocer la Escritura caigas en ese juego mortal, porque ellos no están buscando jugar contigo, ellos van a destruir tu alma. Tú necesitas escuchar el Evangelio de Jesucristo, leer la palabra del Señor. Fíjate lo que están enseñando incluso en tu iglesia. Fíjate qué estás aprendiendo. Fíjate cuál es el mensaje central en la Escritura. El mensaje central tiene que ser Jesucristo. Sí o sí, el único que merece la honra, la gloria y la exaltación es Cristo Jesús. Cristo Jesús ha dejado toda la Escritura. Ha ocupado a sus siervos, los que han escrito, los apóstoles que escribieron, aquellos hombres que Dios les permitió escribir algo en la Escritura, que fueron inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y de principio a fin, el Señor quiere que tú y yo vivamos en santidad, que nos apartemos del mal y que busquemos al Señor. Hermano, tengamos cuidado de los falsos profetas y oremos al Señor, que Dios nos dé sabiduría, que nos haga crecer en el conocimiento de la verdad del Evangelio y que cada día tengamos hambre y sed de la palabra, que nos comamos la palabra todos los días, por la mañana, mediodía, por la tarde, en la noche, que todo tiempo corramos a la palabra para tener un discernimiento y no caer en las trampas de Satanás, en las trampas que él pone por medio de estos hombres enseñando mensajes tergiversados de la palabra. Hermano, que Dios bendiga tu vida en esta noche. Te saluda a la distancia tu hermano Ricardo. Buenas noches.